¿Qué tal, chicos? En este video vamos a estar desarrollando la clase número 3 que corresponde a la segunda parte de acotado de piezas, ¿sí? Y para este caso tenemos una base ortogonal que tenemos aquí con código RG0022 y hecha en hierro fundido. Bien, ok, pasamos al modelo, ¿sí? Y como primer paso revisamos los detalles de esta pieza, ¿sí? Notamos que tenemos aquí agujeros en las cuatro esquinas, tenemos un agujero transversal, tenemos acá un cilindro con un chaflán y a los lados tenemos dos nervios trapezoidales, ¿sí? Tenemos redondeos igualmente y vamos a seleccionar nuestra vista principal. La vista principal, recordando la primera clase, me da la mayor cantidad de información importante, ¿ok? Entonces estaríamos entre esta vista y la vista top, ¿cierto? Ok, entonces la que me da mayor información vendría a ser esta vista, ¿sí? Ya que me da información de agujeros, los de las esquinas, el agujero central, el ancho del nervio. En cambio, esta vista me da el agujero de aquí, ¿sí? Sin embargo, y bueno, también de la base, ¿no? La altura de la base. Sin embargo, acá tapa información del nervio, ¿sí? No tengo información de los agujeros ni de este agujero. Entonces vamos a quedarnos con la vista, esta vista de aquí, ¿ok? Entonces pasamos a crear un nuevo archivo IDW, ¿sí? Y vamos a posicionar nuestra vista principal. Ok, primer paso recomendable es guardar nuestro archivo, no se olviden, para que cualquier cambio que nosotros realicemos no se vaya a perder. Ok, luego nos vamos a Drawing Resources, agregamos el borde y estos pasos ustedes ya lo saben, agregamos la información importante en el cajetín, ¿sí? Genera mecatrónica RG0022, el nombre de la pieza de soporte ortogonal, el material es el hierro fundido en GJL 150, elaborado por el nombre de cada uno de ustedes, realizado por no es necesario, código de cada uno, la fecha en la que realizan el plano, la escala y formato todavía no lo llenamos, unidades y número de hoja 1 de 1. Listo. Bien, vamos a posicionar entonces las vistas que acabamos de conversar, ¿sí? Las vistas vendrían a ser la vista principal, correcto, y voy a necesitar de esta vista principal la otra vista, ¿no? Con la que nosotros estábamos decidiendo, que sería esta vista de aquí, la vista, el frente, ¿no? de esta cara. Ok, bien, chicos, entonces tenemos estas dos vistas y como siempre hay que preguntarnos qué más vistas necesitamos para definir todo el modelo. Ok, entonces acá hay dos detalles importantes que nos damos cuenta. Ok, uno es la profundidad de estos dos agujeros, el agujero de acá, el más grande, y este otro agujero que vemos con las líneas ocultas. Y otro viene a ser el detalle del nervio, ¿sí? El nervio lo tenemos que mostrar de forma completa y nos damos cuenta que este detalle de aquí, este escaloncito de acá, lo está tapando, ¿verdad? Bueno, y otro vendría a ser también, me estoy olvidando, este agujero, ¿no? Este agujero tenemos que mostrar internamente cómo está construido, ¿verdad? Para mostrar sus dimensiones. Entonces yo podría realizar un corte, una sección en esta vista, ¿cierto? Una sección completa, correcto. Sin embargo, yo me doy cuenta que también necesito una mordedura en esta parte de acá para poder mostrar el nervio, ¿ok? Entonces si hago una mordedura acá, también una mordedura en el agujero de acá. Entonces, como siempre nosotros tratamos de buscar la menor cantidad de vistas, vamos a hacer otro tipo de corte,
Bien, otro tipo de vistas. Entonces eliminamos esto en delete y vamos a recordar esta teoría de su clase número 2, que es la media sección. ¿Sí? La media sección se realiza en piezas simétricas, ¿ok? Y lo que me permite mostrar es el detalle de geometrías internas, ¿no? En este caso agujeros internos en una sola vista, ¿correcto? Me permite mostrar detalles de geometrías internas como de la geometría externa de la pieza. Entonces, si nosotros vemos el sólido, ¿sí? Nos damos cuenta que este sólido es simétrico, pero es simétrico solamente respecto a este plano, ¿sí o no? Porque si es respecto a este plano, no es simétrico la pieza, ¿correcto? Entonces nosotros podemos hacer en esta cara de acá esa media sección, ya que nuestro plano medio, esta pieza es simétrica a ese plano medio, ¿sí? Entonces lo que estaríamos realizando con esa media sección es este corte de acá que voy a hacer ahora. Este corte de acá, ¿sí? Bueno, sería para el otro lado, bueno, derecha o izquierda, estaríamos realizando esta media sección de acá. Me muestra, como dice, ¿no? Detalles externos de la pieza, como los detalles internos, que vendrían a ser agujeros internos, canales, correcto, de la pieza. Entonces eso es lo que vamos a realizar para la vista de aquí, ¿sí? La vista de acá, la de abajo. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Vamos a hacer un breakout, pero nuestro sketch para el breakout no va a ser una especie de mordedura, sino va a ser simplemente un rectángulo, correcto, un rectángulo completo, ok, y ese rectángulo completo vamos a darle breakout, correcto, lo va a detectar automáticamente y vamos a nosotros indicar el punto que sería el punto del agujero mayor, el agujero que está aquí. Vamos a indicar un punto en esta línea de acá. Eso nos va a llevar a un corte hasta el plano medio, correcto, el plano medio del agujero, y nos va a realizar este corte de aquí, el que tenemos acá, el que hemos hecho aquí en nuestro modelo, correcto. Si ustedes sienten la curiosidad de qué es lo que se está haciendo aquí, compruébenlo proyectando la vista, ¿sí? Proyectando, agarran la vista, la proyectan y la mueven hacia este lado, correcto, nada más para visualizar lo que se está haciendo. Bien, nos damos cuenta, estamos cortando un cuarto de todo el sólido, correcto, y con ello estamos mostrando los detalles exteriores como los detalles interiores de la pieza en una sola vista, correcto. El beneficio es que nosotros estamos ahorrándonos cantidades de vista y lo estamos haciendo en la menor cantidad de vistas posibles. Listo. Entonces, con estas dos vistas ya no sería necesario obtener una tercera más. Lo que sí necesitamos ahora es mostrar el detalle de los agujeros. Pero antes de mostrar los agujeros, ok, hay que acabar el detalle de este corte que acabamos de hacer. Porque si ustedes se dan cuenta, el corte está cortando al mismo tiempo el nervio, ¿sí? Y el nervio, como sabemos, es un elemento normalizado, ¿verdad? Y para corregir el nervio, vamos a crear un sketch. Primero vamos a darle hide, vamos a ocultar el achorado que tenemos. Y ahora sí, vamos a crear aquí nuestro sketch en la sección que nosotros hemos, la media sección que hemos creado. Vamos a sketch, y aquí vamos a completar rápidamente la forma del nervio, ¿sí? Completamos el trapecio, ok, ya tenemos listo el trapecio y ahora vamos a volver a hacer el achorado correctamente, ¿verdad? Proyectamos toda la geometría que tenemos acá,
para poder usar todas las líneas que componen esta vista. ¿Sí? Project Geometry y luego Hatch Region. En Hatch Region vamos a seleccionar solamente el área, correcto, el área del achurado, aislando el área de nuestro nervio, que es un elemento normalizado. La escala 0,5 y 45 está correcto, se ve bien. Ok, entonces tenemos ya la escala del achurado correcto. ¿Sí? En cuestiones de escala, la escala que tenemos es 1 en 1, entonces está correcto. Sin embargo, el espacio de nuestro plano se ve un poco reducido, se ve muy apretado. Entonces vamos a editar nuestra hoja y en lugar de A3 vamos a colocarle A2. Correcto, ahora sí tenemos espacio para el acotado que vamos a hacer posteriormente. Y recuerden que cuando ya se tiene el formato de hoja y la escala de la vista definidos, lo que hacemos es terminar de completar nuestro cajetín. La escala 1 en 1 y el formato A2. Listo. Guardamos los cambios. Y ahora sí, volvemos a activar las líneas ocultas. Correcto, para ver cuál es el detalle que nos falta. Ya tenemos el agujero interno, ya tenemos el nervio completo, ¿sí? Entonces lo único que nos hace falta aquí es la profundidad de estos agujeros, de los 4. Y lo podemos hacer en una mordedura aquí, ¿verdad? Correcto, es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un sketch con una mordedura, con tipo de línea interpolation, y vamos a, en ondas, dibujar nuestra mordedura. Bien, lo dibujamos acá. Recuerden que debe cerrar y le damos a Finish Sketch. Ok, nos vamos a Breakout, seleccionamos el punto hasta donde va a llegar nuestra mordedura, que sería en el agujero. Ok, no ha detectado, lo volvemos a hacer. Breakout, vista, Profile y el punto. Ok, aquí nos ha generado el hatch, ¿no? Y es por el hecho de que el hatch que nosotros habíamos activado anteriormente le dimos hide, correcto. Entonces vamos a agregar el achurado manualmente, ¿sí? ¿Cómo lo agregamos manualmente? Creamos un sketch y lo que vamos a hacer simplemente es seleccionar estas líneas de acá, proyectar la geometría, hatch nuevamente, y vamos a achurar solamente esta parte del agujero. Ahora, para que se diferencie de este achurado de aquí, vamos a cambiar el ángulo a 60 y vamos a cambiar en la escala, vamos a colocar 0.6, que no está mal, apply y listo. Ok, recuerden, cuando se trata de mordeduras diferentes, correcto, no pueden compartir ni la misma escala ni la misma ni el mismo ángulo de achurado. Tienen que ser achurados distintos, ¿sí? Eso indica que son cortes diferentes. Bien, entonces con esto ya tenemos definida todos nuestros detalles. No tenemos, nos hace falta la profundidad de este agujero. Entonces la profundidad de este agujero lo podemos ver aquí en línea oculta. Entonces vamos a crear otra mordedura, que sería la última, en este agujero, para poder mostrar cómo es el agujero internamente. Es un agujero pasante, ¿sí? Pero se tiene que mostrar, ya que sin mordedura pues no podemos ver, correcto, que sea pasante. Finish Sketch, dibujamos y le damos Breakout, un punto en el agujero, ok, y listo. Nos fijamos la escala, es 4505, es la misma escala que aquí, ¿verdad? Entonces también hay que cambiar el achurado. Vamos a ponerle un 70 de ángulo y un 0.4. Listo.
guardamos los cambios y ahora sí vamos a desactivar nuestras líneas ocultas. Como último paso, lo que tenemos que hacer es agregar nuestras líneas de eje, líneas de centro, líneas de simetría, si es que hubiese, ¿verdad? Entonces nos vamos a la pestaña Annotate y vamos a primero agregar líneas de centro. ¿Sí? Agregamos las líneas de centro a los agujeros, el agujero mayor, que vendría a ser todo este agujero de aquí. Esta línea de acá que tenemos, podemos nosotros aprovechar y alargar la línea para indicar a su vez la línea de simetría y la línea de eje de este agujero que está acá. La línea de simetría sería el plano, este plano de acá, la vertical de acá, ya que esta pieza conversábamos que era simétrica respecto solo a este plano. A este plano no lo es, por eso no podemos alargar esta línea, eso sería incorrecto, ¿sí? Ok, nos falta acá, lo habíamos borrado. Ok, pasamos ahora a esta vista de acá. En esta vista de acá, igual, vamos a indicar primero la línea de eje del agujero grande. Correcto, esta sería la línea de eje, que a su vez vendría a ser la línea de simetría de esta vista de acá, ¿sí? Luego la línea de eje de los agujeros, de los 4 agujeros, que en esta vista solo se ven 2, ¿verdad? Incluso del agujero que se ve en líneas ocultas, vamos a agregar su línea de eje y listo. Ahora, cuando nosotros tenemos un patrón de agujeros, en este caso 4 agujeros, para indicar que se encuentran alineados, lo que vamos a hacer es unir estos agujeros. Vamos a unir cada uno de estos agujeros, los centros de los agujeros, ¿sí? Unimos igual, verticalmente unimos los agujeros para indicar que se encuentran alineados uno con otro. Bien, y con esto tendríamos ya todas las líneas, ¿sí? Todas las líneas de centro, líneas de eje y bueno, en este caso, línea de simetría, y en este caso las líneas que me indican que los agujeros se encuentran alineados uno con otro. Una vez tenemos listas las vistas y los detalles, vamos a empezar con el acotado. Primero vamos a acotar las dimensiones generales de toda la pieza, que vendría a ser la altura, ¿sí? Vamos con Dimension, empezamos por la altura, ¿sí? Vamos luego con el ancho, que lo obtenemos aquí en la vista de abajo, y vamos con este otro ancho de acá, ¿sí? Que vendría a ser 100 milímetros. Luego vamos a empezar por la base de aquí abajo. Vamos a agregar una cota de dimensión, que sería la altura de este ancho mayor, ¿sí? Que es de 35. Luego nos damos cuenta de que aquí había un realce en la pieza, ¿cierto? Este realce, que es de 35 que acabamos de acotar, tendremos que acotar ahora esta otra altura, correcto, que lo vemos en el corte que hicimos inicialmente en la media sección. Aquí vemos la altura que sería de 25. Ok, bien. Luego de eso vamos a acotar los agujeros. Primero acotamos dimensiones de cotas de ubicación de los agujeros. En este caso vamos a acotar desde nuestra cara referencial la ubicación de uno de los agujeros, y respecto a este agujero vamos a acotar la ubicación de los demás agujeros, que sería 70, y de este agujero a este otro sería de 120. Luego de eso vamos a acotar las dimensiones de cada agujero, que vendría a ser en esta misma mordedura de acá que hemos hecho. No es necesario sacar un detalle, una ampliación. ¿Por qué? Porque el tamaño del detalle es suficiente para acotar aquí las dimensiones, que sería 20, sería el diámetro del asiento, correcto, 14, y la altura del asiento, que vendría a ser esta distancia de acá. Ahora, como se trata de 4 agujeros que se repiten,
vamos a indicar en los diámetros la cantidad de agujeros, que sería entre paréntesis 4x, y x en minúscula. Lo mismo acá, en el diámetro de 14 vamos a indicar 4x. Bien, entonces ya tenemos acotado el agujero, ya tenemos acotado la ubicación de los agujeros, ¿sí? Esta ubicación vertical la vamos a poner hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que ubicar horizontalmente el agujero, ¿sí? Que sería acá 15. 70 vamos a dejarlo así, vamos a pasarlo también al otro lado. Vamos a pasar aquí. Y 120 también lo vamos a subir acá. Y vamos a editar aquí los puntos de las cotas para que no se encuentren por encima de la línea del dibujo. Y la cota 15 vamos a ubicar el punto aquí. Listo. Bien, listo. Ahora nos falta el redondeo de las esquinas. ¿Sí? El redondeo de las esquinas vamos a acotarlo aquí, R15, y también vamos a indicar la cantidad de redondeos que tiene la pieza. Sería 4 redondeos en las 4 esquinas. Este radio vamos a en options cambiar para que la línea, los arrowheads, que sería la cabeza de línea, de flecha, perdón, se encuentre por dentro. ¿Correcto? Bien. Ahora aquí hay un detalle. Porque nosotros estamos indicando el redondeo y al mismo tiempo la ubicación, ¿verdad? Y podríamos pensar que esta información está redondándose. Pero la explicación a esto va más por el tema de el proceso de fabricación de esta pieza. Esta pieza se está fabricando por fundición. Entonces, estos agujeros que nosotros vemos acá no son hechos con fundición. La fundición llega hasta el punto de toda la geometría, menos de los agujeros de acá. Estos agujeros de acá, como requieren mayor precisión, y la fundición no me da mucha precisión, pero el acabado de la fundición por lo general es un acabado vasto, un acabado muy pobre. Entonces estos agujeros se mecanizan. Entonces, sabiendo que esto se mecaniza, inicialmente la pieza sale por fundición. Entonces, para poder ubicar esos agujeros, correcto, para el mecanizado posterior se tiene que indicar la posición horizontal y la posición vertical, correcto. Los redondeos sí salen también por fundición. Entonces es por esa razón que necesitamos indicar necesariamente la ubicación de los agujeros y por separado el redondeo. El redondeo sale de fundición y esta ubicación sería útil para el mecanizado posterior de estos agujeros. Por eso es necesario ubicar en este caso las cotas horizontal y la cota vertical, que serían cotas de posición, correcto, de posición, de ubicación de estos 4 agujeros. Bien, seguimos. Ahora vamos a indicar el tamaño, el ancho de estos canales de acá, correcto, ¿sí? Estos canales de acá. Vamos a indicar primero el ancho aquí. Con dimension vamos a indicar este ancho de acá. No, el ancho de acá, acá, que sería 90. Esta vendría a ser una cota de dimensión y también está posicionada simétricamente. Y simétricamente, ¿por qué? Porque el plano de acá, la pieza es simétrica respecto a este plano. Entonces podemos ubicar 90 y ya no necesitamos ubicar la posición, ¿no? Desde dónde empieza. Podemos aprovechar que tenemos acá una línea de simetría y acotarlo de esta manera, 90. Sin embargo, aquí, el canal de acá, no podemos usar esta misma forma de cota. No podemos usar esa misma cota simétrica.
tendríamos que acotar. ¿Por qué? Porque el plano de aquí, correcto, la pieza no es simétrica respecto a este plano. Nos damos cuenta que esta parte no es igual a esta. Entonces, como no es simétrico, lo que tenemos que hacer es primero ubicar de dónde empieza este canal de acá, que sería 30, y luego acotar recién la dimensión de este canal de acá, que sería 40. Vamos acá a corregir la ubicación de estas cotas para que no se crucen entre cota y cota. Estos las ponemos acá hacia la derecha, estos los ponemos aquí, correcto. Y como nosotros comentamos en la primera clase, se tiene que evitar en lo posible cruzar las cotas, correcto. En este caso sí es inevitable este cruce de acá. Entonces vamos a hacer la excepción solo con esta cota 30, ¿sí? Y vamos a dejar este cruce, bien. Pero en lo posible hay que tratar de no generar ningún cruce entre cota y cota. Sin embargo, en este caso, si la ubicación no ayuda mucho, entonces es inevitable este cruce. Bien, entonces seguimos. Ya tenemos acotada entonces todos los detalles de la base, correcto, junto con los 4 agujeros. Vamos a pasar ahora a la geometría de este agujero grande, ¿ok? Primero que tenemos que hacer, como este agujero de acá, no podemos asegurar al principio que se encuentra en el medio, correcto, en el medio de este rectángulo, por el tema de este plano, correcto, que no es un plano simétrico. Necesariamente tenemos que ubicar a cuántos milímetros se encuentra respecto a esta cara de acá. Entonces necesitamos esta cota, que sería esta cota de 50, ¿sí? Esto vamos a ubicarlo de tal forma que no cruce con la cota de 50, correcto. Entonces ya tenemos la posición aquí del agujero, ¿sí? Luego necesitamos acotar, ya lo tenemos ubicado, correcto, en la vertical. En la horizontal no es necesario ubicarlo, porque como nosotros dijimos, esta sí es una línea de simetría. Entonces, si me indica el centro que está en la línea de simetría, indica de que está en el medio de esta horizontal, correcto. Eso no es lo mismo en la vertical, por eso es que necesariamente tenemos que sacar este 50. Ahora ya está ubicado el agujero. Ahora vamos a acotar su dimensión. Entonces la dimensión lo vamos a obtener en esta media sección que hemos hecho, ¿sí? Tenemos que acotar el diámetro interno, tenemos que acotar el chaflán, correcto, y aquí ya tenemos acotado con el 75, correcto, cuál es la altura de todo ese agujero. Entonces vamos a acotar primero el diámetro interno. Ahora, para acotar el diámetro interno, vemos que es una media sección, ¿sí? Entonces, cuando se trata de medias secciones, los diámetros se tienen que indicar de una forma diferente, ¿sí? Los diámetros no pueden estar acotados de forma completa, ¿sí? O sea, no puedo acotarlo de esta manera, ¿correcto? Porque se trata de una media sección. Entonces, así como nosotros mostramos únicamente la mitad de la sección, también vamos a mostrar la mitad de la cota según norma, ¿ok? ¿Cómo nosotros indicamos esa mitad de cota? Vamos a Dimension, correcto, le damos clic al eje de simetría que hemos dibujado, le damos clic luego al extremo de nuestro agujero, nos sale 26, todavía no le damos clic, vamos a darle clic derecho y nos vamos al Dimension Type, tipo de dimensión, y aquí vamos a seleccionar Linear Diameter, ¿sí? Y ahí nos sale el diámetro, correcto, con esta forma de representación, que es exactamente para medias secciones. Vamos a ubicarlo justo en el centro, correcto, y ahí ya tenemos ubicada nuestra cota del diámetro. Pasamos ahora a acotar el chaflán, ¿sí? El chaflán se acota la altura del chaflán
y nosotros manualmente le vamos a añadir correcto por 45. Ok, y vamos a ubicarlo en esta parte de acá, de arriba. Bien, entonces con esto vamos a borrar los cambios y ya tenemos lista todas las dimensiones de ese agujero grande. Lo que vamos a hacer luego es pasar a el agujero de aquí, este agujero transversal. Este agujero transversal vamos a indicar su diámetro primero. Su diámetro corresponde a 25 y lo vamos a mostrar en esta vista de acá. Acá nos damos cuenta que hay otro diámetro, correcto, es una media luna. Entonces vamos a acotarlo en esta otra cara de acá y vamos a indicar aquí también el diámetro 40. Vamos a añadirle el símbolo de diámetro, ok, y listo, tenemos acá los dos diámetros 25 y 40, correcto, que corresponden a este agujero de acá y a la media luna de acá. Ahora vamos a indicar la posición, a qué altura se encuentra este agujero de acá. Sería una cota de posición y lo vamos a hacer respecto a nuestro plano referencial de aquí abajo, correcto, vendría a ser 50. Ok, y con esto ya tendríamos acotado ese agujero transversal. Ok, ahora ya tenemos acotado todos los agujeros, ¿sí?, del sólido, ya tenemos acotada toda la base. Nos falta acotar ahora los nervios, ¿sí?, los nervios. Entonces, para acotar los nervios nos vamos a esta vista de acá, que es donde se ve el nervio completo. Solo es necesario acotar un nervio, claro, porque el otro ya se infiere que es el mismo, ¿no? Entonces, para acotar el nervio, como se trata de un trapecio, vamos a acotar su base menor del trapecio, vamos a acotar la base mayor del trapecio y la vamos a ubicar a la altura de este 52, ¿sí? Y vamos a acotar también cuál es la altura del nervio, que sería de esta cara a esta cara, y la vamos a acotar aquí. Ok, ubicamos bien las demás cotas, igual acá 150, correcto, y con esto tendríamos todas las cotas necesarias. Vamos a ocultar, desactivar las líneas ocultas, ¿sí? Y ahora vamos a ver si es que tenemos cotas referenciales. Por lo general, las cotas generales que colocamos al inicio podrían ser referenciales, correcto. Por ejemplo, aquí si yo tengo 15, yo tengo 70, correcto, este redondeo es 15, entonces esta dimensión vertical de acá ya está definida, ¿sí o no? Entonces este 100 pasaría a ser una cota informativa, ¿no?, una cota auxiliar. Entonces en Edit Dimension vamos a transformarlo en una cota referencial, ¿sí?, porque ya se encuentra completa, geométricamente ya está definida. Entonces es necesaria nada más para dar información al operario a la hora de fabricar la pieza, ¿sí? Vamos a dejarlo en cota referencial. Lo mismo pasa con esta cota de acá. Esta es la cota 150. El 150 nosotros tenemos acá 15, tenemos acá 120, entonces este redondeo sabemos que es también 15, ¿sí o no? Entonces esta cota geométricamente ya se encuentra definida, entonces también vamos a cambiarlo a cota referencial. Ok, bien, entonces vamos a ubicar bien las cotas. Por ejemplo, esta cota no puede estar atravesando la línea de cota, que es esto, ¿no? Entonces de preferencia se saca y se deja alineada, ¿no? Se deja alineada a esta cota de acá. Ok, igual no se olviden de los espaciamientos entre cota y cota, tienen que estar bien espaciados, y el espaciamiento tiene que ser por lo general el mismo. Acá también no se olviden de que la línea de cota no puede estar atravesando ninguna parte del dibujo. También nos damos cuenta que el agujero, correcto, que el agujero grande, estamos indicando el chaflán, estamos indicando el diámetro interno, pero nos está faltando el agujero externo. Entonces tengan mucho cuidado también
se les puede pasar este tipo de cotas. Entonces aquí indicamos el 58 en diámetro, ¿sí? Separamos bien y luego por último vamos a indicar el valor de los biseles, ¿sí? La pieza tiene biseles. Primero lo mide para comprobar cuál es el valor del bisel, ¿sí? Es un bisel de radio 2. Y como no podemos acotar todos los biseles que se muestran, pues con una nota vamos a indicar que los redondeos en mayúscula, los redondeos no acotados o los redondeos no indicados son de R2, correcto, son de radio 2 milímetros. Vamos a darle 7 milímetros de tamaño para que pueda ser visible. Entonces este sería el acotado de la pieza de nuestra clase número 3, ¿no? Y por último paso, no se olviden de guardar todo y exportarlo como PDF, ¿sí? Bien, y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente laboratorio, chicos.